Enfermera se asusta al ver a su paciente. Debe esconder un gran secreto. Esta es la historia de una enfermera que se sorprendió al ver quién sería su paciente. Alguien que nunca imaginó volver a ver. El Hospital San Rafael se alzaba imponente contra el cielo de Madrid, sus paredes blancas reflejando el sol de la mañana española. Isabella Vázquez ajustó la credencial en su uniforme azul claro, intentando contener los nervios de su primer día de trabajo. A sus 26 años, sus ojos color miel llevaban una mezcla de determinación y melancolía que solo los años de lucha solitaria podían producir. El ascensor subió silenciosamente hasta el 5º piso, la unidad de cuidados intensivos. Isabella respiró hondo, acomodando un mechón de su largo cabello rubio que se había soltado de su impecable moño, mientras repasaba mentalmente sus responsabilidades como enfermera jefe del turno. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando la doctora Carmen Martínez, directora del departamento, se acercó con una expresión seria. Isabella, te necesitamos en la habitación 507. Paciente en estado delicado, víctima de un accidente automovilístico. Lleva en coma 2 semanas. Asintiendo con profesionalismo, Isabella avanzó por el pasillo iluminado. Sus pasos eran firmes, resultado de años de experiencia en hospitales de Argentina antes de conseguir esta oportunidad en España. El traslado a Madrid representaba un avance en su carrera, pero había otras razones, más profundas y personales, que guardaba en silencio. Al abrir la puerta de la habitación 507, el tiempo pareció congelarse. Allí, acostado en la cama del hospital, estaba Mateo Santiago. El hombre que, hace 5 años, se había marchado a España en busca de una vida mejor, llevándose consigo mucho más de lo que imaginaba. Isabella sintió que el aire abandonaba sus pulmones mientras recuerdos, largamente reprimidos, irrumpían en su mente. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. Mateo estaba diferente, algunas líneas de expresión más marcadas, su rostro más maduro, pero seguía siendo inconfundiblemente él. El mismo cabello negro, con ese mechón rebelde que siempre insistía en caer sobre sus ojos. El mismo hombre al que había amado con toda la intensidad de sus 21 años, y el mismo hombre que no tenía idea de que tenía un hijo. ¿Está bien?, preguntó una enfermera asistente, notando su palidez. Sí, solo necesito un momento. Isabella se obligó a recuperar la compostura profesional, sus años de experiencia en emergencias ayudándola a mantener el control externo, aunque su mundo interior estuviera sumido en el caos. Se acercó a la cama, sus dedos temblando levemente mientras verificaba los signos vitales en el monitor. Cada pitido de la máquina parecía reflejar los latidos desbocados de su corazón. El destino tenía un sentido de ironía cruel. Después de todos estos años, ella sería la encargada de cuidar al hombre que había cambiado su vida para siempre. Los recuerdos invadieron su mente como una tormenta incontrolable. Recordó el día en que Mateo se fue, 5 años atrás. Ella tenía solo 21 años y el sueño de construir una vida a su lado. Un mes después, un descubrimiento cambiaría su mundo para siempre, pero ya era demasiado tarde. Su celular había caído al agua, llevándose consigo todos los contactos, y la mudanza repentina para cuidar a su abuela enferma completó la separación que el destino parecía decidido a imponer. La voz de la doctora Carmen la devolvió al presente. Los exámenes muestran actividad cerebral normal. Puede despertar en cualquier momento, pero... Vaciló, consultando la ficha, hay posibilidad de amnesia temporal debido al trauma. Isabella asintió mecánicamente, su mente un torbellino de pensamientos. En su apartamento, a pocos kilómetros de allí, su pequeño secreto la esperaba. Lucas, de apenas 4 años, la imagen perfecta del padre que nunca conoció. El mismo cabello negro con el mechón rebelde, los mismos rasgos delicados, solo los ojos eran de ella, color miel, como un dulce regalo que el destino le había dejado. ¿Qué pasaría cuando Mateo despertara? ¿Qué diría sobre Lucas? ¿Y si no la recordaba? O peor aún, ¿y si lo recordaba todo y quería quitarle a su hijo? La habitación 507 se convirtió en el centro del universo de Isabella en las semanas siguientes. Cada turno era una batalla entre su profesionalismo y sus emociones.
Mientras revisaba los signos vitales de Mateo, sus manos entrenadas se movían con precisión, pero su corazón danzaba una dolorosa vals entre el pasado y el presente. Una tarde, mientras ajustaba el suero, Isabella se permitió mirarlo de verdad. Su rostro estaba sereno en su profundo sueño, pero podía notar los pequeños cambios que los años habían traído. Una leve cicatriz cerca de su ceja derecha que no estaba allí antes, algunas marcas de expresión que el tiempo había dibujado. Y, aún así, seguía siendo el mismo hombre al que había amado con toda la intensidad de su juventud. ¿Cómo está nuestro paciente hoy? La voz de la doctora Carmen la sobresaltó. Estable. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. La presión intracraneal sigue normal y los signos vitales son consistentes, respondió automáticamente, agradeciendo la oportunidad de esconderse tras su profesionalismo. Te ves cansada, Isabella. Deberías ir a casa a descansar. Aún me quedan algunas horas de turno, respondió, verificando su reloj. Esa noche, al llegar a casa, Isabella encontró a Ana, su vecina y niñera, sentada en el sofá con un libro de cuentos. Lucas dormía en su regazo, aún sosteniendo firmemente su coche favorito. Intentó esperarte despierto, susurró Ana. Pasó todo el día hablando de cómo quería mostrarte el dibujo que hizo en la escuela. Isabella tomó el papel doblado que Ana le extendía. Era un dibujo típico de niño, 3 figuras bajo un sol sonriente. Mamá, yo y papá, decía la letra infantil en la parte superior de la página. Su corazón se encogió al notar cómo Lucas había dibujado la figura de su padre, cabello negro y una gran sonrisa, exactamente como en las fotos antiguas que ella guardaba en una caja en lo alto del armario. Preguntó de nuevo hoy, comentó Ana mientras Isabella tomaba a Lucas en brazos con cuidado. ¿Sobre cuándo volverá su papá del viaje? Isabella llevó a su hijo dormido a su habitación, decorada con superhéroes y coches de juguete. Al acostarlo en la cama, ese mechón rebelde de cabello cayó sobre sus ojos, igual que el de Mateo, y ella sintió que sus defensas se derrumbaban. Se sentó en el borde de la cama, permitiendo que algunas lágrimas silenciosas se deslizaran por su rostro. Recordó la última vez que vio a Mateo, 5 años atrás, en la estación de retiro en Buenos Aires. Él se iba a Madrid, prometiendo que volvería en cuanto lograra establecerse. Es la oportunidad de mi vida, Isabella, le había dicho. Con este trabajo en la empresa de mi tío, por fin podré darte la vida que mereces. Un mes después, cuando descubrió que estaba embarazada, su mundo se puso patas arriba. Su celular, con el número de Mateo, había caído al agua días antes, y en la prisa por cuidar a su abuela enferma, tuvo que mudarse a otra ciudad. Cuando finalmente pudo reunir los recursos para buscarlo, todos sus contactos en común se habían perdido. ¿Mami? La voz somnolienta de Lucas la trajo de vuelta al presente. SHH, mi amor, vuelve a dormir, susurró ella, acariciando su cabello. ¿Estás llorando? No, cariño, solo estoy cansada, forzó una sonrisa. Duerme bien, mi pequeño. ¿Me cuentas una historia de papá? Era una petición frecuente, e Isabella había creado todo un repertorio de historias sobre Mateo, algunas reales, otras adaptadas para proteger tanto al padre como al hijo. ¿Cuál quieres escuchar hoy? La del tango en la plaza. Isabella sonrió, recordando aquella tarde en particular en la Plaza Dorrego. Era una historia verdadera, una de las pocas que podía contar exactamente cómo sucedió. Era una tarde de verano en Buenos Aires, comenzó, ¿y tu papá estaba decidido a enseñarme a bailar tango? Más tarde, después de que Lucas volvió a dormirse y Ana se marchó, Isabella se sentó en su pequeño balcón con una taza de mate. Madrid brillaba bajo el cielo nocturno, tan diferente de Buenos Aires, y sin embargo, ahora extrañamente familiar. En algún lugar de esa ciudad, en una habitación de hospital, el hombre que nunca logró olvidar luchaba por recuperar la conciencia. ¿Qué le diría cuando despertara? ¿Cómo le explicaría los últimos 5 años? Y, lo más importante, ¿cómo protegería a Lucas si Mateo reaccionaba mal al enterarse de su existencia? Isabella sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a esas preguntas. Por ahora,
Lo único que podía hacer era rezar para que, cuando llegara el momento, encontrara la fuerza necesaria para hacer lo mejor para su hijo. El monitor cardíaco mostró una sutil alteración en el ritmo, haciendo que Isabella contuviera la respiración. Después de 3 semanas en coma, Mateo comenzaba a dar señales de que estaba recuperando la conciencia. Sus dedos se movieron primero, un leve temblor casi imperceptible. Luego, sus párpados comenzaron a agitarse. Isabella llamó de inmediato al equipo médico, su corazón martillando contra su pecho mientras observaba los ojos de Mateo abrirse lentamente, confundidos y desorientados. «¿Señor Santiago? ¿Puede escucharme?», preguntó la doctora Carmen, inclinándose sobre él con una pequeña linterna. Mateo parpadeó varias veces, su garganta esforzándose por formar palabras. Isabella permaneció intencionalmente en las sombras de la habitación, su cuerpo entero temblando por la anticipación de lo que estaba por venir. «¿Dónde?». Su voz salió ronca. «¿Dónde estoy?». «Está en el Hospital San Rafael, en Madrid. Sufrió un accidente de coche y ha estado en coma durante 3 semanas». Los ojos de Mateo vagaron por la habitación, tratando de enfocar. La doctora Carmen continuó con el examen inicial, haciéndole preguntas básicas para evaluar su estado mental. «¿Puede decirme su nombre completo?». «Mateo». «Mateo Santiago García», respondió él, aún pareciendo desorientado. «¿Sabe qué día es hoy?». Frunció el ceño. «No». «¿Cuánto tiempo dijo que estuve?». 3 semanas, repitió la doctora con paciencia. «Es normal que esté confundido por ahora. Voy a hacerle algunas preguntas para evaluar su memoria, ¿de acuerdo?». Mateo asintió levemente, e Isabella observó mientras la doctora Carmen conducía las pruebas preliminares. Respondió correctamente sobre su familia, su trabajo actual en la empresa, su infancia en España. Pero cuando las preguntas llegaron a sus años en Argentina, sus respuestas se volvieron vagas, confusas. «Viví en Buenos Aires por un tiempo», dijo, llevándose la mano a la cabeza. «Estaba trabajando en un proyecto. ¿Hace cuánto tiempo fue eso?». 5 años, respondió la doctora Carmen, tomando notas. «¿Puede recordar detalles de ese periodo?». Mateo cerró los ojos, concentrado. «Hay imágenes. Una librería, creo. Música, tango». Abrió los ojos de nuevo, frustrado. «¿Por qué no puedo recordar bien?». Fue en ese momento cuando su mirada encontró a Isabella por primera vez. Ella se había movido ligeramente y la luz del pasillo la iluminó. Mateo la observó fijamente durante un largo momento, e Isabella sintió que su corazón se detenía. «Tú eres», comenzó, y por un terrible segundo, ella creyó que la había reconocido. «Pero entonces, ¿eres mi enfermera?». Isabella se obligó a dar un paso adelante, asumiendo su postura profesional. «Soy Isabella Vázquez, la enfermera jefe encargada de su caso». «Isabella», repitió él lentamente, como si probara el sonido de su nombre. Por un instante, algo pareció cruzar sus ojos. Un destello de reconocimiento, tal vez. Pero desapareció enseguida. «Eres argentina, tu acento». «Continuemos con los exámenes», interrumpió la doctora Carmen, lanzando una mirada comprensiva a Isabella. «Enfermera Vázquez, ¿podría buscar el equipo para las pruebas neurológicas?». Isabella salió rápidamente de la habitación, agradecida por la excusa para escapar. En el pasillo vacío, se apoyó contra la pared, tratando de controlar su respiración. Su teléfono vibró en el bolsillo, un mensaje de Ana con una foto de Lucas desayunando, con manchas de dulce de leche en su sonrisa idéntica a la de Mateo. La ironía de la situación no le pasó desapercibida. Durante 5 años había soñado con el momento en que volvería a ver a Mateo, imaginando 1000 escenarios distintos. Pero nunca, ni en sus pensamientos más salvajes, imaginó que sería así, ella como su enfermera, él sin ningún recuerdo de ella, ¿y Lucas? Lucas en casa, dibujando otro retrato de la familia que soñaba tener completa algún día. Enderezando los hombros, Isabella respiró hondo y comenzó a caminar hacia la sala de equipos. Tenía un trabajo que hacer, un hijo que proteger y un secreto que ahora pesaba más que nunca. El destino había conspirado para reunirlos de nuevo, pero en sus propias condiciones crueles.
Por ahora, lo único que podía hacer era cumplir su papel de enfermera y esperar que los recuerdos de Mateo volvieran naturalmente, esperar para ver cómo reaccionaría cuando la verdad saliera a la luz, esperar para descubrir si aún quedaba espacio en su corazón para el amor que ella nunca pudo olvidar, y para el hijo que él ni siquiera sabía que existía. Los ojos de Mateo recorrieron lentamente la habitación, tratando de reconocer el entorno. Isabella contenía la respiración, aún en las sombras, observando cada uno de sus movimientos. La doctora Carmen continuaba con el examen inicial, haciéndole preguntas básicas para evaluar su estado mental. ¿Cuál es su nombre completo? Mateo Santiago García, respondió él, su voz más firme que el día anterior. ¿Sabe qué día es hoy? Una pausa. No estoy seguro. Es normal la desorientación temporal después de un coma, explicó la doctora. ¿Recuerda el accidente? Mateo frunció el ceño, concentrado. Estaba lloviendo, las luces de un camión, se detuvo, llevándose la mano a la cabeza. Todo está muy confuso. Fue en ese momento cuando su mirada encontró a Isabella. Por un instante, algo pareció brillar en sus ojos. ¿Un destello de reconocimiento, tal vez? Pero enseguida se apagó, reemplazado por la misma expresión de confusión. Enfermera Vázquez, ¿cierto? Preguntó Mateo, mientras aquel mechón rebelde de cabello caía sobre sus ojos al intentar acomodarse en la cama. El gesto era tan familiar, tan igual al que Lucas hacía, que Isabella sintió su corazón apretarse. Sí, señor Santiago, respondió ella, manteniendo la voz profesional mientras lo ayudaba a ajustar la almohada. ¿Cómo se siente hoy? Como si me hubiera atropellado un tren, intentó sonreír, pero la expresión le salió más como una mueca. Y por favor, llámame Mateo. Señor Santiago, me hace sentir como mi padre. Isabella asintió, enfocándose en verificar los monitores para evitar su mirada. Era extraño escucharlo pedir eso, como si fueran extraños presentándose por primera vez, cuando en realidad ella conocía cada detalle de su rostro, cada entonación de su voz. Tú, eres de Buenos Aires, ¿verdad? Preguntó de repente. Isabella se congeló por un momento. Sí, respondió con cautela. Pensé que reconocía el acento, continuó él. Viví allí por un tiempo. De hecho, estaba tratando de recordar, hay algo sobre una librería. El monitor cardíaco registró un aumento en los latidos de Mateo, e Isabella vio a la doctora Carmen acercarse con preocupación. No fuerces los recuerdos, advirtió la doctora. Volverán naturalmente. Pero Mateo parecía frustrado. Es importante. Sé que es importante. Había una librería. ¿El Ateneo? Y música, siempre había música sonando. Isabella tuvo que contenerse para no completar la frase, para no decir que era tango, que sonaba todas las tardes de domingo, que fue allí donde se conocieron cuando ella trabajaba medio turno mientras estudiaba enfermería. Creo que por hoy es suficiente, intervino la doctora Carmen con firmeza. Necesitas descansar. Después de que Mateo se durmió, la doctora llamó a Isabella a su oficina. Isabella, comenzó con gentileza, noté cómo te tensas cuando él menciona Buenos Aires. ¿Hay algo que deba saber? ¿Algo que pueda afectar su tratamiento? Isabella dudó. Decir la verdad significaría complicar aún más una situación ya delicada. Pero omitirla podría perjudicar la recuperación de Mateo. Nos conocimos, admitió finalmente. En Buenos Aires. Hace 5 años. La doctora Carmen la observó en silencio por un largo momento. ¿Eran cercanos? Isabella sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. Lo éramos, respondió suavemente. Muy cercanos. ¿Y ahora? Ahora, Isabella pensó en Lucas, en casa, probablemente dibujando otro retrato de su familia imaginaria. Ahora es complicado. La doctora asintió con comprensión. Sus recuerdos volverán poco a poco. Debes estar preparada para eso. ¿Y sí? Isabella titubeó. ¿Y si hay cosas que necesitas saber? Cosas importantes que pasaron después de que se fue. Tendrás que decidir el mejor momento para compartir esa información, respondió la doctora Carmen sabiamente. Pero recuerda,
La verdad siempre encuentra su camino. Esa noche, al llegar a casa, Isabella encontró a Lucas dormido en el sofá, rodeado de sus dibujos. En uno de ellos, 3 figuras sonrientes, una rubia, una pequeña con una capa de superhéroe y una alta con aquel inconfundible mechón de cabello negro cayendo sobre los ojos. La verdad siempre encuentra su camino, susurró ella, guardando el dibujo junto con todos los demás. Solo esperaba tener la fuerza suficiente para enfrentar lo que fuera que ese camino trajera. Los días siguientes fueron un ejercicio de autocontrol para Isabella. Mateo progresaba bien en su recuperación física, pero su memoria seguía fragmentada. Recordaba su infancia, su familia en España, su trabajo actual como ejecutivo en una multinacional, pero los 5 años que pasó en Argentina parecían envueltos en una densa neblina. Es como si hubiera un vacío en mis recuerdos, comentó una mañana, mientras Isabella revisaba su medicación. Sé que viví en Buenos Aires por un tiempo, pero todo está tan borroso. Isabella mantuvo la mirada fija en la libreta, temiendo que su rostro pudiera revelar demasiado. La doctora Carmen dice que es normal. Tus recuerdos pueden regresar poco a poco. Tú eres de Buenos Aires, ¿verdad? Preguntó él, y había algo en su voz, una curiosidad, tal vez incluso una chispa de interés, que la hizo mirarlo. Sí, lo soy, respondió ella, tratando de mantener la voz neutral. ¿Conoces la Plaza Dorrego? Preguntó de repente. Isabella casi dejó caer el frasco de medicinas. La Plaza Dorrego, donde bailaron tango aquella tarde de verano, donde la besó por primera vez, donde prometieron construir una vida juntos. Sí, respondió suavemente. Es un lugar muy bonito. Tengo estas imágenes en mi cabeza, continuó él, frunciendo el ceño en concentración. Música sonando, parejas bailando tango al atardecer, parece más un sueño que un recuerdo. A veces los sueños son memorias intentando regresar, dijo Isabella, repitiendo las palabras que solía decir la doctora Carmen. Mateo la observó por un largo momento, aquel mechón rebelde de cabello negro cayendo sobre sus ojos. Hay algo en ti, comenzó, pero fue interrumpido por la llegada de una enfermera asistente. Señor Santiago, hora de la fisioterapia. Isabella aprovechó la interrupción para salir rápidamente de la habitación. En el pasillo, se apoyó contra la pared, respirando hondo. Su teléfono vibró, un mensaje de Ana. Lucas tiene fiebre. No es alta, pero está preguntando por su mamá. El instinto de madre se impuso a cualquier otra preocupación. Isabella corrió hasta la doctora Carmen, explicándole la situación. Por supuesto, ve a casa, dijo la doctora con comprensión. Hoy me encargaré personalmente del señor Santiago. En casa, encontró a Lucas acurrucado en el sofá, abrazando su manta favorita. Sus ojos color miel, idénticos a los de ella, estaban empañados por la fiebre. Mami, murmuró cuando ella se acercó, ¿me cuentas una historia de papá? Isabella se sentó a su lado, acomodándolo en su regazo. ¿Cuál quieres escuchar hoy, mi amor? La de la Plaza Dorrego, pidió él, su voz adormilada. Cuando papá te enseñó a bailar. Isabella sintió su corazón apretarse. Era irónico que, mientras Mateo luchaba por recordar aquel día, su hijo lo conociera de memoria a través de las historias que ella le contaba. Era una tarde de verano, comenzó ella, acariciando el cabello negro de Lucas, tan igual al de su padre. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja. Mientras narraba la historia por milésima vez, Isabella pensó en lo extraña que podía ser la vida. Allí estaba ella, contándole a su hijo sobre el día en que se enamoró de su padre, mientras el propio padre, a pocos kilómetros de distancia, intentaba recuperar esa misma memoria. Lucas se durmió antes de que terminara la historia, con la fiebre comenzando a ceder. Isabella se quedó observando su rostro relajado en el sueño, tan parecido al de Mateo. En algún momento, tendría que decir la verdad a ambos. Pero, ¿cómo explicarle a un hombre que no la recuerda que tienen un hijo juntos? ¿Cómo explicarle a un niño que su padre está tan cerca y, a la vez, tan lejos? El teléfono sonó, sobresaltándola. Era la doctora Carmen. Isabella, su voz sonaba seria. ¿Creo que debes saberlo? Mateo tuvo un sueño esta tarde.
Está empezando a recordar a una joven rubia en Buenos Aires. Está haciendo muchas preguntas. Isabella cerró los ojos, sintiendo el peso de lo inevitable sobre sus hombros. El tiempo se estaba acabando. Pronto, muy pronto, ya no habría forma de ocultar la verdad. El señor Santiago está teniendo destellos de memoria con más frecuencia, comentó la doctora Carmen durante la reunión del equipo médico. Es una buena señal, pero necesitamos monitorear su respuesta emocional a estos recuerdos. Isabella apretó su bata entre los dedos, tratando de mantener la compostura. La noche anterior, durante su turno, Mateo había mencionado la Plaza de Mayo y el café donde solía tomar el desayuno en Buenos Aires. Sus recuerdos estaban regresando, pieza por pieza, como un rompecabezas que se armaba lentamente. Isabella. La voz de la doctora Carmen la devolvió al presente. ¿Estás bien? Te ves pálida. Estoy bien, respondió automáticamente. Solo, preocupada por el paciente. Más tarde, al entrar en la habitación 507, encontró a Mateo sentado en la cama, hojeando una revista. Levantó la mirada cuando ella entró, y había algo diferente en sus ojos, una intensidad que no estaba allí antes. Soñé contigo anoche, dijo sin preámbulos, haciendo que Isabella se congelara en su lugar. O al menos creo que eras tú, estabas en la librería El Ateneo. El corazón de Isabella se detuvo un instante. Señor Santiago, por favor, ya te pedí que me llames Mateo, la interrumpió, acomodándose en la cama. En el sueño, estabas organizando libros en los estantes. Había música sonando, tango, creo. Es extraño, parece tan real. Los recuerdos pueden ser confusos después de un trauma, respondió ella mecánicamente mientras revisaba el suero. No es confusión, insistió él, su voz más firme. Cada día estoy más seguro. Nos conocimos antes, ¿verdad? Antes de que Isabella pudiera responder, su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Ana: Lucas está ansioso por mostrarte el nuevo dibujo que hizo en la escuela hoy. Necesito revisar a otros pacientes, dijo rápidamente, dirigiéndose a la puerta. Isabella. La voz de Mateo la detuvo. ¿Por qué tengo la sensación de que estás huyendo de mí? Ella se giró lentamente. Mateo la observaba con esa expresión que ella conocía tan bien, la misma que Lucas hacía cuando estaba decidido a entender algo. Padre e hijo, tan parecidos a pesar de no haberse conocido nunca. No estoy huyendo, respondió suavemente. Solo, sigo el protocolo médico. ¿Protocolo médico? Repitió él, con una leve sonrisa irónica en los labios. ¿Sabes qué es lo curioso? Recuerdo perfectamente mi infancia en España, mi trabajo actual, incluso el accidente. Pero esos 5 años en Buenos Aires, es como si alguien hubiera borrado partes importantes de mi historia. Y cada vez que intento recordar, tú estás ahí, en los bordes de las memorias. Isabella sintió sus manos temblar. Mateo, por favor, había una chica, continuó él, su mirada perdida. Una chica rubia que trabajaba en la librería. Solíamos tomar mate los domingos por la tarde, hablando de libros y sueños, volvió a enfocarse en ella. Eras tú, ¿verdad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabella podía oír su propio corazón latiendo, el bip de los monitores, el ruido lejano del pasillo del hospital. Isabella. La voz de la doctora Carmen sonó desde la puerta, salvándola. Te necesito en urgencias. Isabella salió rápidamente, con las piernas temblorosas. En el baño del hospital, se miró en el espejo. Sus ojos color miel, los mismos que le había heredado a Lucas, estaban llenos de lágrimas. Su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era una foto, Lucas en su mesa de dibujo, concentrado en su más reciente obra de arte. El mechón de cabello negro caía sobre sus ojos exactamente igual que el de Mateo. Está dibujando a su familia otra vez, decía el mensaje de Ana. Dijo que esta vez quedará perfecto porque anoche soñó con su papá. Isabella se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo, dejando que finalmente las lágrimas escaparan. ¿Cómo podía ser tan irónico el destino? La misma noche en que Mateo soñaba con ella en la librería, su hijo soñaba con el padre que nunca conoció. La verdad se acercaba como una ola inevitable.
Pronto, muy pronto, no habría manera de contenerla. Y cuando finalmente saliera a la luz, cambiaría sus vidas para siempre. El invierno madrileño pintaba el cielo de tonos grises, pero dentro del Hospital San Rafael, una tormenta diferente se estaba gestando. Isabella llegó a su turno más temprano esa mañana, esperando unos momentos de paz antes de que el día realmente comenzara. Pero al pasar por el pasillo, escuchó la voz de Mateo desde su habitación. Y había una librería en la avenida Santa Fe, le decía a alguien. Pasaba todas las tardes de domingo allí. Era tan hermosa, con esa arquitectura antigua, los techos pintados. Isabella se congeló fuera de la puerta. La librería El Ateneo. El lugar donde se conocieron, donde ella trabajaba medio tiempo mientras estudiaba enfermería, donde él aparecía religiosamente con una botella de mate cada domingo. Es genial que esos recuerdos estén regresando, señor Santiago, respondió la voz de la doctora. Carmen. Pero no se esfuerce demasiado. Deje que vengan de forma natural. No puedo evitarlo, su frustración era evidente. Es como si la parte más importante estuviera justo ahí, en la punta de mi lengua. Esa chica rubia, ella era tan. Isabella se alejó silenciosamente, con su corazón latiendo descontrolado. En su bolsillo, su teléfono vibró, otra foto de Lucas desayunando, con manchas de dulce de leche alrededor de su boca sonriente. Su hijo había heredado el mismo gusto de Mateo por los dulces argentinos. Más tarde, durante el cambio de turno, la doctora Carmen la buscó en su oficina. Isabella, comenzó con suavidad, sus recuerdos están volviendo más rápido de lo que esperábamos. Pronto lo recordará todo. Lo sé, susurró Isabella. Pasó la mañana hablando sobre la librería, sobre una chica que conoció allí. Describió su cabello rubio, su sonrisa, la doctora hizo una pausa significativa. Incluso mencionó tus ojos color miel. Isabella sintió que las lágrimas se acumulaban. ¿Qué debo hacer? Tal vez sea hora de considerar decirle la verdad, sugirió la doctora Carmen con delicadeza. Antes de que lo recuerde por su cuenta. Esa tarde, al entrar a la habitación 507 para los procedimientos de rutina, Isabella encontró a Mateo más inquieto de lo normal. Soñé con tango otra vez, dijo en cuanto la vio. En la Plaza Dorrego. Estaba enseñándole a alguien a bailar, sus ojos se clavaron en ella con una intensidad perturbadora. Eras tú, ¿verdad? En la plaza, en la librería, siempre fuiste tú. Isabella mantuvo sus manos ocupadas revisando los monitores, intentando esconder su temblor. Mateo, ¿por qué no me dices la verdad? Preguntó, con la voz más suave ahora. ¿Por qué finges que no me conoces? Por favor, susurró ella, no fuerces los recuerdos. ¿Cómo no voy a hacerlo? Se pasó la mano por el cabello con frustración, haciendo que el mechón rebelde cayera sobre sus ojos exactamente como. Isabella tuvo que desviar la mirada. Cada vez que te veo, siento que estoy perdiendo algo importante. Algo vital. Su teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje de Ana, Lucas te extraña. Preguntó si puede dormir con la foto de su papá hoy. La foto. Una de las pocas que aún guardaba, tomada en la Plaza de Mayo hace 5 años. La misma que Lucas tenía junto a su cama, convencido de que su padre solo estaba de viaje por trabajo y que volvería en cualquier momento. Isabella. La voz de Mateo la trajo de vuelta al presente. ¿Por qué siento que me estás ocultando algo? Ella finalmente lo miró. En ese rostro tan familiar veía la misma expresión decidida que Lucas tenía cuando quería descubrir algo. ¿Cómo podía haber tanta semejanza entre dos personas que nunca se habían conocido? Algunas verdades, respondió finalmente, con la voz temblorosa, necesitan el momento adecuado para ser reveladas. ¿Y cuándo será ese momento? Isabella miró su teléfono, la foto de Lucas sonriendo con dulce de leche en la cara, el hombre en la cama que no sabía que tenía un hijo de 4 años que era su copia exacta. Pronto, prometió, más para sí misma que para él. Muy pronto. Isabella observaba la lluvia caer a través de la ventana del hospital, las gotas trazando caminos erráticos por el vidrio. Su turno había terminado hacía 10 minutos, pero algo la retenía allí. Tal vez fuera la manera en que Mateo la miró más temprano,
como si tuviera una pregunta en la punta de la lengua que no sabía cómo formular. ¿Sigues aquí? La voz de la doctora. Carmen la sorprendió. Pensé que estarías ansiosa por volver a casa hoy. ¿No es el cumpleaños de tu pequeño? Isabella asintió, una sonrisa involuntaria apareciendo en sus labios. Lucas cumpliría 5 años al día siguiente. Había encargado un pastel de chocolate con dulce de leche, su favorito, y Ana la había ayudado a decorar el apartamento con temática de superhéroes. Saldré en un minuto, respondió. Solo estaba terminando algunos informes. Isabella, la doctora. Carmen dudó, su rostro adoptando una expresión seria. He notado cómo te tensas cuando el señor Santiago comienza a recuperar sus recuerdos de Argentina. ¿Hay algo que deba saber? Por un momento, Isabella consideró contarlo todo. El peso del secreto se hacía más insoportable cada día. Pero antes de que pudiera responder, una enfermera apareció en el pasillo. DRA. Carmen. El señor Santiago está teniendo una crisis de ansiedad. Ambas corrieron hacia la habitación 507. Mateo estaba sentado en la cama, respirando con dificultad, sus ojos muy abiertos, fijos en un punto lejano. Lo recordé, murmuró cuando entraron. La librería, el tango, el apartamento en la calle Defensa. Sus ojos encontraron los de Isabella, y había un brillo de reconocimiento en ellos que hizo que su sangre se helara. Tú, señor Santiago, necesita calmarse, intervino la doctora. Carmen, revisando sus signos vitales. Su presión está demasiado alta. No, no entiendes, insistió él, sin apartar la mirada de Isabella. La conocí. En Buenos Aires. En la librería El Ateneo. Isabella sintió que el mundo giraba a su alrededor. Esto era todo. El momento que más había temido estaba llegando. Pero no podía ser así, no ahora, no de esta manera. Necesito administrarle un sedante, declaró la doctora. Carmen, preparando una inyección. Espera, pidió Mateo, su voz ahora más controlada. Por favor. Necesito saber. ¿Isabella? El sonido de su nombre en los labios de él, no como el de una enfermera, sino como el de alguien que realmente la conocía, fue casi demasiado para soportar. Mañana, logró decir, con la voz temblorosa. Hablamos mañana, cuando estés más calmado. Mientras el sedante hacía efecto, Isabella salió de la habitación con las piernas temblorosas. En su bolsillo, el teléfono vibró con un mensaje de Ana. Lucas está súper emocionado por la fiesta de mañana. No deja de hablar de la sorpresa que cree que le enviará su papá. Isabella se apoyó contra la pared del pasillo, dejando que lágrimas silenciosas rodaran por su rostro. ¿Cómo explicarle a un niño que el regalo que imaginaba que vendría de su padre lejano, en realidad, había sido comprado por ella? ¿Cómo decirle a Mateo que, mientras él luchaba por recuperar sus recuerdos, su hijo esperaba con ansias a un padre que ni siquiera sabía que existía? Mañana, susurró para sí misma, observando la lluvia a través de la ventana del pasillo. Mañana todo cambiará. El reflejo en el cristal mostraba su rostro cansado, sus ojos color miel, los mismos que había heredado Lucas, brillando con lágrimas contenidas. En unas horas, su hijo cumpliría 5 años. En unas horas, Mateo probablemente recuperaría todos sus recuerdos. En unas horas, el pequeño mundo que ella había construido con tanto cuidado comenzaría a desmoronarse. El destino tenía un sentido del timín cruel, pensó. Hacer que todas estas verdades salieran a la luz precisamente en el cumpleaños de Lucas parecía una ironía particularmente dolorosa. Pero tal vez era apropiado, después de todo, ¿no fue su nacimiento lo que cambió todo 5 años atrás? Isabella secó sus lágrimas y enderezó los hombros. Mañana sería un día decisivo, pero por ahora, tenía una fiesta de cumpleaños que organizar y un pequeño superhéroe esperándola en casa. Los preparativos para la fiesta de Lucas ocuparon la mañana siguiente. Isabella había cambiado su turno para tener el día libre, pero su mente seguía volviendo al hospital, a Mateo, a los recuerdos que él había recuperado la noche anterior. Mamá, mira. Lucas corría por la sala vestido con su nuevo disfraz de superhéroe, la capa roja ondeando detrás de él. Soy igualito a Superman. Isabella sonrió, observando a su hijo.
El mechón de cabello negro caía sobre sus ojos exactamente como el de Mateo, y su sonrisa, esa sonrisa que ella veía todos los días en el hospital, ahora recuperando memorias de una vida que habían compartido. Ana llegó temprano para ayudar con las decoraciones, trayendo consigo globos de colores y más dulces argentinos que había encontrado en una tienda especializada de Madrid. Incluso conseguí alfajores, dijo, mostrando la caja a Lucas, quien saltó de alegría. Iguales a los que tu mamá dice que le encantaban a tu papá. Isabella sintió un nudo en el pecho. Era cierto, Mateo siempre tuvo una pasión especial por los alfajores, especialmente los rellenos de dulce de leche. Otra de tantas cosas que Lucas había heredado de él. Su teléfono sonó, haciendo que su corazón diera un vuelco. Era la doctora Carmen. Isabella, su voz estaba seria. Ha pasado toda la noche diciendo tu nombre. Los recuerdos están regresando con mucha fuerza. Isabella cerró los ojos, apretando el teléfono. ¿Cómo está? Agitado. Quiere hablar contigo. Pregunta por qué desapareciste de Buenos Aires, por qué nunca respondiste sus mensajes. Yo resolveré eso mañana, prometió Isabella. Hoy es el cumpleaños de mi hijo, ¿hijo? La voz de Mateo sonó distante a través del teléfono, haciendo que Isabella se quedara helada. Carmen, ¿ella dijo hijo? Tengo que irme, dijo Isabella rápidamente, colgando el teléfono con las manos temblorosas. Mamá. La voz de Lucas la trajo de vuelta al presente. Ana dice que tiene una sorpresa especial guardada. Isabella miró a la niñera, quien sostenía un pequeño paquete envuelto, los cómics que ella había comprado semanas antes, planeando decirle a Lucas que eran un regalo de Mateo. Lucas, mi amor, se arrodilló frente a su hijo, intentando encontrar las palabras correctas. A veces las cosas no son exactamente como las imaginamos. ¿Papá no envió un regalo? La decepción en su voz era palpable. Isabella atrajo a Lucas a un abrazo apretado, sintiendo sus pequeñas manos aferrarse a su blusa. ¿Cómo explicarle que su padre estaba a solo unos kilómetros de distancia, descubriendo su existencia de la manera más inesperada posible? ¿Sabes qué es lo más importante de un cumpleaños? Preguntó, apartándose un poco para mirarlo a los ojos, esos ojos color miel tan iguales a los suyos. Es estar con quienes nos aman. Y tú tienes a tanta gente que te quiere, mi amor, pero yo quería que papá estuviera aquí, susurró Lucas, jugando con la orilla de su capa de superhéroe. El teléfono de Isabella vibró de nuevo, un mensaje de la doctora. Carmen, está preguntando por un niño. Isabella, tienes que venir al hospital. Isabella tomó el rostro de su hijo entre sus manos. Tengo algo muy importante que contarte, pero no hoy, ¿de acuerdo? Hoy es un día para celebrar, para jugar, para disfrutar con tus amigos. Lucas asintió, pero sus ojos seguían cargando esa sombra de tristeza que le rompía el corazón. Oye, superhéroe, llamó Ana, sosteniendo la caja de alfajores. ¿Qué tal si me ayudas a poner estos dulces en la mesa? ¿Luego podemos terminar de decorar tu pastel? Mientras Lucas se distraía con Ana, Isabella fue a su habitación y abrió el cajón donde guardaba sus recuerdos más preciados. La foto de Mateo en la Plaza de Mayo le sonrió, sin saber que en unas horas su vida cambiaría para siempre. 5 años, murmuró, acariciando el borde de la imagen. 5 años guardando este secreto, y ahora. El timbre sonó, anunciando la llegada de los primeros invitados. Isabella guardó la foto, se secó las lágrimas que ni siquiera había notado que caían y forzó una sonrisa. Hoy era el cumpleaños de Lucas. La verdad y sus consecuencias podían esperar hasta mañana. Pero mientras observaba a su hijo correr entre sus amigos, con ese mechón rebelde de cabello negro cayendo sobre sus ojos, Isabella supo que el mañana llegaría más rápido de lo que ella deseaba. El sonido de risas infantiles llenaba el pequeño apartamento. Lucas corría entre los invitados con sus amigos de la escuela, todos vestidos como diferentes superhéroes. Isabella observaba la escena con una sonrisa agridulce, mientras su teléfono pesaba como plomo en su bolsillo. Había 3 llamadas perdidas del hospital. Está tan feliz, comentó Ana, acercándose con 2 tazas de café. Pero sigue preguntando si va a recibir otro regalo, ya sabes de quién.
Isabella asintió, sintiendo el nudo familiar formarse en su garganta. Lucas había pasado toda la mañana corriendo hacia la puerta cada vez que sonaba el timbre, sus ojos color miel brillando con expectativa. ¿Señora Isabella? La voz de la doctora Carmen resonó en su mente, recordándole el mensaje de voz que había escuchado más temprano. El señor Santiago está preguntando por usted. Él recordó todo. El ruido de la fiesta ahora parecía distante. En unas horas, tendría que volver al hospital para su turno nocturno. En unas horas, enfrentaría a Mateo y sus recuerdos recuperados. En unas horas, el mundo que había construido con tanto cuidado comenzaría a derrumbarse. Mamá. La voz de Lucas la trajo de vuelta al presente. Estaba parado frente a ella, con migajas de pastel y dulce de leche alrededor de su boca, con ese mechón rebelde de cabello negro cayendo sobre sus ojos exactamente como, ¿puedo abrir el regalo de papá ahora? Isabella sintió su corazón encogerse. Lucas, mi amor, por favor. Sus ojos, tan parecidos a los de ella, brillaban de emoción. Ana dijo que tenía un regalo especial guardado. Ana lanzó una mirada de disculpa a Isabella. El regalo especial en realidad era un set de cómics que Isabella había comprado semanas antes, planeando decirle a Lucas que eran de Mateo, como siempre hacía. Pero ahora, Lucas, se arrodilló frente a su hijo, tratando de encontrar las palabras correctas. A veces las cosas no son exactamente como las imaginamos. ¿Papá no envió un regalo? La decepción en su voz era palpable. Ven aquí, lo atrajo a un abrazo, sintiendo sus pequeños brazos rodear su cuello. Tengo algo muy importante que contarte, pero no hoy, ¿de acuerdo? Hoy es un día de fiesta. Lucas asintió contra su hombro, e Isabella sintió las lágrimas arder en sus ojos. Unas horas después, cuando la fiesta terminó y los últimos invitados se fueron, encontró a su hijo dormido en el sofá, aún con su disfraz de superhéroe puesto. Me quedaré con él, ofreció Ana, notando la angustia en el rostro de Isabella. Tienes que ir a trabajar. El camino al hospital nunca pareció tan largo. Cada paso la acercaba a un enfrentamiento que había evitado durante 5 años. Cuando finalmente llegó a la habitación 507, Mateo estaba sentado en la cama, completamente despierto y alerta. Isabella, dijo su nombre como una plegaria, como una acusación, como 5 años de recuerdos volviendo de golpe. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Mateo, te escuché por teléfono, continuó, su voz temblorosa. Hablando sobre tu hijo. Sobre su cumpleaños. Hizo una pausa, sus ojos fijos en ella. 5 años, Isabella. Tiene 5 años, ¿verdad? Isabella sintió que las lágrimas comenzaban a caer. Sí. ¿Y yo? Sí, susurró de nuevo, sacando el teléfono de su bolsillo con manos temblorosas. Abrió la galería de fotos y le mostró la más reciente, Lucas en su fiesta de cumpleaños, sonriendo a la cámara con su disfraz de superhéroe, con ese mechón de cabello negro cayendo sobre sus ojos, exactamente igual a Mateo. Mateo tomó el teléfono, sus ojos muy abiertos fijos en la imagen de su hijo, del que nunca supo, su hijo que era su copia exacta excepto por los ojos color miel que había heredado de Isabella. Dios mío, murmuró, lágrimas resbalando por su rostro. ¿Cómo no lo sabía? ¿Por qué nunca? Intenté encontrarte, comenzó Isabella, su voz quebrada. Cuando lo descubrí, un mes después de que te fuiste, mi celular se cayó al agua, perdí todos los contactos. Y luego mi abuela enfermó, tuve que mudarme de urgencia. 5 años, repitió él, todavía mirando la foto. Perdí 5 años de su vida. Lo perdí todo. Él pregunta por ti todos los días, dijo Isabella suavemente. Le cuenta a todo el mundo sobre su papá que está trabajando lejos, que volverá algún día. ¿Cómo se llama? Lucas. Isabella secó sus lágrimas. Lucas Mateo Vázquez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo seguía mirando la foto de Lucas, sus dedos trazando suavemente el contorno del rostro de su hijo, el hijo que acababa de descubrir. Isabella cerró la puerta de la habitación detrás de ella, sus manos temblando levemente. El silencio entre ellos era denso, cargado de 5 años de palabras no dichas.
Intenté encontrarte, dijo Mateo finalmente, su voz ronca de emoción. Cuando volví a Buenos Aires, habías desaparecido. La librería, el apartamento, nadie sabía decirme a dónde habías ido. Mi abuela necesitaba tratamiento en otra ciudad, respondió Isabella, aún parada cerca de la puerta. Tuve que mudarme de urgencia. ¿Por qué no me buscaste cuando lo supiste? La pregunta que más temía finalmente llegó, cargada de dolor y confusión. ¿Por qué no me contaste sobre? Mateo titubeó, como si la palabra fuera demasiado difícil de pronunciar. Nuestro hijo, completó Isabella, sintiendo que las lágrimas volvían a sus ojos. Su nombre es Lucas. Hoy cumplió 5 años. Mateo cerró los ojos, absorbiendo la información. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de lágrimas. Lucas, repitió, como si probara el nombre. 5 años. ¿Cuándo lo supiste? Un mes después de que te fuiste. Mi celular se había arruinado, perdí todos los contactos. Cuando finalmente conseguí un nuevo número, ¿tú? Ella tragó saliva. Tú ya te habías ido. Dios mío. Mateo pasó las manos por su cabello, ese mechón rebelde cayendo sobre sus ojos exactamente igual al de Lucas. Tengo un hijo. Un hijo del que nunca supe. Isabella finalmente reunió el valor para acercarse, sentándose en la silla junto a la cama. Sacó su teléfono, con dedos temblorosos, abrió la galería de fotos. Él es igual a ti, dijo, mostrándole más fotos de Lucas jugando, riendo, haciendo muecas a la cámara. El mismo cabello, la misma sonrisa. Mateo tomó el teléfono con manos temblorosas, sus ojos fijos en las imágenes. Mis ojos, murmuró. No. Son los tuyos. Color miel. Deslizó la pantalla a la siguiente foto, y luego a la siguiente, absorbiendo cada detalle del hijo que nunca conoció. ¿Él sabe sobre mí? Sabe que tiene un papá que está lejos, trabajando, respondió Isabella, su voz quebrándose. Me pregunta por ti todos los días. Hoy pasó toda la fiesta esperando un regalo que creía que le habías enviado. Una lágrima rodó por el rostro de Mateo. Todos estos años, todas sus primeras palabras, sus primeros pasos. Me lo perdí todo. Lo siento, susurró Isabella. Debería haber buscado más, debería haber. No, la interrumpió Mateo, aún mirando las fotos. Yo debería haberme quedado. Debería haber luchado más por nosotros. Pensé que estaba haciendo lo mejor al aceptar el trabajo en España, que podría volver cuando estuviera más establecido, pero... Levantó la vista hacia ella, nunca imaginé que estaba dejando tanto atrás. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Isabella en voz baja. Mateo volvió a mirar la foto de Lucas con su disfraz de superhéroe. Quiero conocerlo, dijo con firmeza. Sé que tenemos que hacerlo con cuidado, por su bien, pero no puedo perder más tiempo. Cada momento lejos de él, ahora que sé que existe. Él sueña contigo, reveló Isabella. Dibuja nuestra familia todos los días. En las historias que les cuenta a sus amigos, eres un héroe que está en una misión importante, pero que va a regresar. Y voy a regresar, declaró Mateo, su voz quebrada pero determinada. Voy a volver a su vida, si tú me lo permites. Isabella sintió más lágrimas deslizarse por su rostro. Él merece tener a su padre cerca. Pero Mateo, es tan pequeño, tan sensible. Tenemos que hacerlo de la manera correcta. ¿Cómo es él?, preguntó Mateo suavemente. Cuéntame todo sobre él. Es dulce, inteligente, curioso. Le encantan los cómics y los superhéroes. Tiene una pasión especial por los alfajores, exactamente como tú. Isabella sonrió entre lágrimas. Y tiene esa manera, ese mechón de cabello que siempre le cae sobre los ojos, igual que tú. A veces, cuando lo miro, es como verte de niño. Mateo sonrió, una sonrisa temblorosa y llena de emoción. Isabella, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero prometo que voy a compensar cada minuto perdido. Si me das una oportunidad, seré el mejor padre que pueda para él. El teléfono de Isabella vibró. Un mensaje de Ana. Lucas se despertó preguntando por ti. Dijo que soñó con su papá. Mateo e Isabella se miraron,
comprendiendo la ironía del momento. Padre e hijo, separados por unos kilómetros y 5 años de secretos, conectados incluso sin haberse conocido. El plan se organizó con cuidado. La doctora Carmen, tras ser informada de la situación, sugirió que el primer encuentro ocurriera en un ambiente neutral, en el jardín del hospital, cuando Mateo estuviera lo suficientemente fuerte para salir de la habitación. ¿Estás seguro de que estás listo?, preguntó Isabella, observando a Mateo intentar dar algunos pasos con la ayuda del fisioterapeuta. Habían pasado 2 semanas desde la revelación, aunque aún estaba en el hospital, su recuperación física avanzaba rápidamente. ¿Para conocer a mi hijo? Mateo sonrió, esa misma sonrisa que Lucas había heredado. Nunca estuve más listo para algo en mi vida. Esa noche, en casa, Isabella se sentó en el borde de la cama de Lucas. El niño jugaba con sus coches, haciendo sonidos de motor con la boca. Mi amor, comenzó suavemente, ¿recuerdas cuando me preguntaste por tu papá? Lucas dejó los coches de inmediato, sus ojos color miel brillando de interés. ¿Él mandó un mensaje? Isabella respiró hondo. En realidad, tu papá está aquí en Madrid. ¿Aquí? Lucas saltó de la cama, emocionado. ¿Vino a verme? ¿Dónde está? Calma, cariño. Isabella lo hizo sentarse de nuevo. ¿Recuerdas que mamá trabaja en un hospital, cuidando de la gente? Lucas asintió, su mechón de cabello negro cayéndole sobre los ojos. Tu papá tuvo un pequeño accidente. Nada grave, agregó rápidamente al ver el miedo en el rostro de su hijo. Pero tuvo que quedarse en el hospital por un tiempo. ¿Y sabes quién lo está cuidando? Mamá. ¿Tú estás cuidando a papá? Los ojos de Lucas brillaban de emoción. ¿Igual que me cuidas cuando estoy enfermo? Sí, mi amor. ¿Y ahora que está mejor? Isabella hizo una pausa, su corazón latiendo con fuerza. Quiere mucho conocerte. ¿Cuándo? La palabra salió en un susurro de expectativa. En unos días. Pero Lucas le tomó las manitas entre las suyas, necesito que entiendas algo. Tu papá, él no sabía de ti antes. Lucas frunció el ceño, confundido. ¿Por qué? A veces. Isabella escogió cuidadosamente sus palabras, la vida es complicada. Cuando estabas en mi pancita, tu papá tuvo que irse a trabajar muy lejos y no pude contarle sobre ti. Pero ahora que lo sabe, está muy feliz y ansioso por conocerte. ¿Le voy a gustar? La pregunta salió en un hilo de voz, llena de incertidumbre. Isabella sintió las lágrimas en sus ojos. Mi amor, ¿él ya te ama tanto? ¿Quieres saber un secreto? Eres igualito a él. Tienes el mismo cabello, la misma sonrisa, incluso esa forma de fruncir el ceño cuando piensas. Lucas corrió hacia el espejo, estudiando su reflejo con un renovado interés. ¿De verdad? De verdad. Lo único que tienes de mí son los ojos. ¿Y le gustan los superhéroes? Isabella rió, recordando los cómics que Mateo coleccionaba en Buenos Aires. Le encantan. Tal vez más que a ti. En los días siguientes, Lucas no hablaba de otra cosa. Hizo decenas de dibujos para mostrarle a su papá, organizó todos sus cómics y exigió usar su disfraz de superhéroe para que papá vea que soy fuerte como él. En el hospital, Mateo no estaba menos ansioso. Isabella lo encontró una mañana practicando caminar con más determinación que nunca. No quiero recibir a mi hijo en una silla de ruedas, explicó cuando ella sugirió que descansara. ¿Cómo te sientes?, preguntó la doctora Carmen durante un chequeo. Nervioso, admitió Mateo. ¿Y si no le gustó? ¿Si se decepciona? Imposible, respondió Isabella desde la puerta, donde acababa de llegar. Pasa los días dibujando a ustedes dos como superhéroes salvando el mundo juntos. Mateo sonrió, conmovido. ¿Trajiste más fotos? Isabella ya había creado el hábito de mostrarle nuevas fotos de Lucas todos los días, contándole historias sobre su rutina, sus gustos, sus pequeñas aventuras. De hecho, dijo sacando algo del bolsillo, traje esto. Lucas lo hizo para ti. Era un dibujo, 2 figuras de palitos, una grande y otra pequeña, ambas con capas de superhéroe.
En la parte superior de la página, con letra infantil, estaba escrito: para el mejor papá del mundo. Mateo trazó las líneas del dibujo con los dedos temblorosos. Él ni siquiera me conoce todavía, y ya, siempre ha sido su héroe, respondió Isabella suavemente. Ahora solo podrás serlo de verdad, no solo en las historias. La doctora Carmen, observando la escena, sonrió. Creo que ha llegado el momento. El jardín estará vacío mañana por la mañana. Será perfecto para un primer encuentro entre superhéroes. El jardín del hospital estaba tranquilo aquella mañana de domingo. Isabella ajustaba nerviosamente el disfraz de superhéroe de Lucas, quien había insistido en usarlo para conocer a su padre. ¿Recuerdas de qué hablamos?, preguntó ella, agachándose para quedar a la altura de los ojos de su hijo. Papá todavía se está recuperando, así que tenemos que ser cuidadosos, completó Lucas, asintiendo con una seriedad cómica en su pequeño rostro. Y no puedo saltar sobre él como lo hago con el tío Pedro. Isabella sonrió, acomodando el mechón rebelde que caía sobre los ojos de su hijo, el mismo mechón que había arreglado tantas veces en el rostro de Mateo en las últimas semanas. Está listo, anunció la doctora Carmen acercándose. ¿Quieren que lo traiga? Lucas agarró con fuerza la mano de Isabella, sus ojos color miel fijos en el pasillo por donde aparecería su padre. Cuando la silla de ruedas finalmente apareció, el tiempo pareció congelarse. Mateo estaba pálido de nervios, sus manos apretando los reposabrazos de la silla. Cuando sus ojos encontraron a Lucas, Isabella pudo ver el momento exacto en que su mundo cambió para siempre. Era como mirar un espejo del tiempo, padre e hijo eran tan parecidos que hasta la doctora Carmen dejó escapar una exclamación de sorpresa. ¿Papá? La voz de Lucas fue apenas un susurro. Mateo intentó hablar, pero su voz falló. Solo asintió, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Lucas miró a Isabella, quien le dio un asentimiento alentador. Lentamente, el niño dio un paso adelante, luego otro, hasta quedar a solo unos centímetros de la silla de ruedas. Lucas dudó, jugando con el borde de su capa. Yo soy Superman. Una risa entrecortada escapó de los labios de Mateo. Lo veo, dijo suavemente. Es el mejor disfraz que he visto. Mamá dijo que a ti también te gustan los superhéroes. Me encantan, respondió Mateo, secándose las lágrimas. Siempre me han gustado. Cuando era pequeño, también tenía una capa como la tuya. Los ojos de Lucas se abrieron con asombro. ¿De verdad? De verdad. Era roja, como la tuya. Una pequeña sonrisa comenzó a formarse en el rostro de Lucas. ¿Quieres ver mis dibujos? Sacó de la mochila que llevaba una carpeta llena de papeles. Quiero verlos todos, respondió Mateo con sinceridad. Cada dibujo, cada historia, quiero conocer todo sobre ti. Lucas se acercó más y le tendió uno de los dibujos. Era el mismo que Isabella le había mostrado a Mateo días antes, los dos superhéroes salvando el mundo juntos. Este eres tú, explicó Lucas, señalando la figura más grande. Y este soy yo. Estamos salvando Madrid de los villanos. Es el dibujo más bonito que he visto, dijo Mateo con la voz temblorosa. ¿Sabes qué? Creo que juntos podemos salvar no solo Madrid, sino el mundo entero. Los ojos de Lucas brillaron. ¿De verdad? De verdad. Los superhéroes son más fuertes cuando trabajan en equipo, ¿no? Lucas asintió entusiasmado y, olvidando por un momento las recomendaciones de cuidado, se lanzó a los brazos de su padre. Mateo lo abrazó con fuerza, enterrando el rostro en el cabello de su hijo, idéntico al suyo. Isabella observaba la escena con lágrimas en los ojos. Era como si todas las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran, la sonrisa de Lucas, idéntica a la de Mateo, el mechón rebelde de cabello que ambos compartían, incluso la manera de fruncir el ceño cuando estaban concentrados. Papá, dijo Lucas después de un momento, alejándose lo suficiente para mirar a Mateo a los ojos, ¿te vas a ir otra vez? La pregunta, tan inocente y a la vez tan cargada de significado, hizo que el corazón de Isabella se encogiera. Pero la respuesta de Mateo fue inmediata y firme. Nunca más, mi hijo. Prometo que nunca más te dejaré.
Y allí, en aquel jardín del hospital, bajo el sol de la mañana en Madrid, una nueva historia comenzaba a escribirse, ya no de ausencias y secretos, sino de presencias y promesas cumplidas. El apartamento estaba lleno de cajas, algunas llegadas desde Argentina, otras aún por llevar al nuevo departamento que habían comprado juntos, a pocas calles del hospital. Lucas corría de un lado a otro, ayudando a organizar sus cosas en lo que sería su nueva habitación. «Papá, mira», gritó, sosteniendo un álbum de fotos. «Encontré fotos de mamá cuando era bailarina». ¿Bailarina? Mateo arqueó una ceja hacia Isabella, quien se sonrojó. Solo fue una clase, se defendió ella, pero su sonrisa la delató. Era aún extraño, pero maravillosamente familiar, ver a padre e hijo juntos, compartiendo aquella misma expresión traviesa. 3 meses habían pasado desde el primer encuentro en el jardín del hospital. La recuperación de Mateo había avanzado rápidamente desde entonces, como si la presencia de Lucas fuera el mejor remedio posible. En pocas semanas, recibió el alta y comenzó a reconstruir su vida, ahora no más solo, sino con la familia que nunca supo que tenía. «Lucas, mi amor», llamó Isabella. «Hora del baño». «Pero mamá», protestó el niño. «Papá iba a mostrarme su colección de cómics antiguos». «Los cómics seguirán aquí después del baño», prometió Mateo, revolviendo el cabello de su hijo. «Y después podemos leer uno juntos antes de dormir». Lucas corrió al baño, su capa de superhéroe, ahora una visión constante, ondeando detrás de él. Isabella observó mientras Mateo comenzaba a desempacar otra caja, su sonrisa suave revelando lo mucho que aún se maravillaba con cada momento de paternidad. «Nunca pensé que estaría desempacando cajas en Madrid contigo y nuestro hijo», comentó él, atrayéndola hacia él. «Nunca pensé que estaría aquí», respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. «A veces parece un sueño. Si es un sueño, no quiero despertar». Esa noche, después de que Lucas finalmente se durmiera, no sin antes exigir 3 historias diferentes, contadas alternativamente por ambos padres, Isabella miró la prueba de embarazo en sus manos. 2 líneas rosadas brillaban claramente contra el blanco del plástico. «¿Qué pasó?», preguntó Mateo, entrando en el baño. Sus ojos encontraron la prueba y se quedó congelado. «Esta vez», dijo Isabella suavemente, «estarás aquí desde el primer momento». Mateo la abrazó por detrás, sus manos descansando protectoramente sobre su vientre aún plano. En la habitación de al lado, podían escuchar la respiración suave de Lucas, y a través de la ventana, las luces de Madrid brillaban como estrellas en la tierra. «Desde el primer momento», repitió él, besando su cuello, «hasta todos los momentos que vengan después». «¿Crees que a Lucas le gustará ser hermano mayor?». Como si respondiera a la pregunta, escucharon un ruido proveniente de la habitación del niño. Lo encontraron sentado en la cama, frotándose los ojos soñolientos. «¿Papá? ¿Mamá? Tuve un sueño. ¿Qué soñaste, mi amor?», preguntó Isabella, sentándose al borde de la cama. «Soñé que había un bebé pequeño, y yo le enseñaba cómo ser un superhéroe», respondió Lucas, con ese mechón rebelde de cabello cayendo sobre sus ojos adormilados. Mateo e Isabella intercambiaron una mirada emocionada. Era como si, incluso en sueños, su pequeño superhéroe ya supiera que una nueva aventura estaba por llegar. «Y serías un gran maestro», dijo Mateo, sentándose al otro lado de la cama. Lucas sonrió, esa sonrisa que era la mezcla perfecta de sus padres, antes de volver a quedarse dormido entre ellos. Isabella observó a sus 2 amores, el hombre al que nunca dejó de amar y el hijo que era la prueba viva de ese amor. El destino tenía formas misteriosas de actuar. 5 años atrás, una serie de eventos los había separado. Ahora, a través de un accidente que podría haber sido una tragedia, estaban juntos nuevamente, no solo reunidos, sino multiplicados. En su vientre, una nueva vida comenzaba a crecer. Una vida que, a diferencia de Lucas, conocería el amor de ambos padres desde el primer momento. Una vida que nacería en un hogar ya lleno de amor, historias de superhéroes y segundas oportunidades. Madrid continuaba con su ritmo afuera, pero dentro de aquella habitación, el tiempo parecía suspendido en un momento perfecto de felicidad. El pasado, con sus dolores y ausencias, finalmente podía descansar. El futuro,
con todas sus promesas, apenas estaba comenzando.